Buenas tardes, niños y niñas. Nos encontramos nuevamente en el día de hoy, martes, para trabajar la asignatura de matemática. Trabajaremos en el texto de estudio desde las páginas 52 a la página 55. El tema de hoy es ¿cómo resolver adiciones y sustracciones usando el algoritmo? Entonces, vamos a trabajar con sumas o adiciones y restas o sustracciones y vamos a utilizar la forma simbólica de resolver una operación, o sea, utilizando los números. ¿Tal? Comenzamos entonces nuestro trabajo del día de hoy y para eso vamos a observar allí el título que dice que vamos a resolver adiciones y sustracciones utilizando el algoritmo. Nosotros en las clases anteriores hemos realizado ciertas actividades usando mucho material concreto, pero ahora vamos a trabajar en la parte simbólica. El algoritmo se refiere a utilizar los números y las operaciones, ya sea suma o resta, para resolver esas operaciones. Entonces, aquí en la imagen tenemos las representaciones de los números, pero también tenemos los símbolos, que son los números, y con ellos vamos a trabajar hoy día gracias al tablero de posición o tablero posicional. Vamos a ir a observar la imagen que aparece allí donde Lucía está resolviendo una adición, que es 313 más 154. Y vamos a repasar paso a paso para darnos cuenta de qué es lo que hace. Entonces vamos a ver paso a paso qué es lo que hizo Lucía para poder resolver esta adición o esta suma. Primero, ustedes tienen que observar muy bien esta imagen y darse cuenta que ella lo hizo de dos formas. Primero, usando material concreto y luego usando el tablero de posición, tal como lo ven aquí. Y el paso número 1 fue representar el primer número, 313, con 3 bloques o 3 placas que representan 100, una barrita de 10 y 3 cubitos de unidad, 313. Luego representó el segundo número con una plaquita de 100, 5 torres de 10 y 8 cubitos de unidad. Luego, ella, de esta forma también de resolver la adición, escribió los números donde corresponden según su valor. El 3 en la unidad, 1 en decena, 3 en centena. Y el segundo número, el segundo sumando, lo escribió debajo, también respetando su posición. 8, 5 en las decenas y 1 en la centena. Ese es el primer paso. Primero representó ambos números y luego escribió ambos números en el tablero de posición. El paso número 2 es juntar, como dice allí. Se juntan por tipo de elemento comenzando por las unidades. Es súper importante que recuerdes que siempre, ya sea con material concreto o con el tablero, se comienza a juntar por las unidades, ¿sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que nos quedaron 11 unidades en este casillero, nos quedaron 6 barritas y nos quedaron 4 placas de 100. O sea, nos quedó el 460 y 11. ¿Se puede decir 460 y 11? Ahí hay un error. Recuerda que no puedes poner dos números en el casillero de las unidades. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es realizar un canje. Eso no se debe hacer. Entonces, date cuenta que aquí en las unidades yo puedo armar un grupo de 10. Y ese grupo de 10 tengo que ponerlo donde corresponde. Recuerda que un grupo de 10 es una decena. Y lo debo poner en forma de torre de 10.
al igual como aparece aquí abajito. Entonces, este 11 que había acá va a quedar solamente como 1 y el otro 1 lo pongo arriba en las decenas como una reserva, para luego sumarla también. Entonces me quedaría 8 más 3, 11, ¿sí? Y al sumar las decenas tengo que sumar el 5, el 1 y también el 1 que acabo de poner y me quedaría en 7. Finalmente sumo las centenas y 3 más 1 son 4. Aquí entonces en el paso 3 aparecen las 4 placas de 100, 400, las 6 barritas que tenía más la barrita que canjeé y me quedaría solamente una unidad, solita, luego que hice el canje. Entonces son 471. Pasamos a realizar las actividades A, B y C de abajito de la hoja, donde la A dice, ¿por qué en el paso 3 se debe realizar un reagrupamiento? Entonces tú ahí tienes que responder, ¿por qué tuviste que hacer esto? ¿Se podían dejar las 11 unidades? ¿Por qué tuviste que reagrupar y transformar? Escribe con tus palabras lo que entiendes de esa actividad. Y en la letra B dice, si hubiesen 21 unidades en vez de 11, ¿cómo sería el reagrupamiento y cuál sería el canje? Para eso vamos a ver una representación que tengo preparada para que entiendas qué pasaría si hubieran 21 unidades y puedas responder esa pregunta. Entonces, acá tenemos los 460 y 21 unidades, ¿sí? Entonces, en vez de las 11, ahora tenemos 21 unidades. 4 placas azules, 6 barritas y 21 unidades. ¿Qué pasaría entonces si tenemos estas 21 unidades? Acá yo te encerré 2 grupos de 10 para que te des cuenta que tú puedes hacer 2 grupos y canjear 2 barritas. Mira lo que ocurre. Tomo el primer grupo y lo transformo en una barrita. Tomo el segundo grupo y lo transformo en una barrita más. Y quedaría una unidad solita. Por lo tanto, el resultado sería 481. En la siguiente página nos encontramos con un problema, el número 2, donde dice que Lucía tenía 471. ¿Lo recuerdas? En los ejercicios de arriba nos contaba que Lucía tenía 471 pesos, pero perdió 220. ¿Cuánto dinero le quedó? En tu cuaderno vas a describir el procedimiento que tú usarías para responder esta pregunta. Lo puedes hacer utilizando material concreto, lo puedes hacer aplicando el algoritmo, ¿cierto?, con el tablero de posición, o puedes hacer ambas para corroborar bien tu respuesta. Lo haces en el cuaderno, ordenadito, usando el tablero o la representación de material concreto. Y aquí abajo nos enseña un poco lo que hemos estado viendo, cómo hacer paso a paso los canjes cuando nos encontramos con ejercicios donde, si ustedes se dan cuenta, acá en las unidades nos dan más de 9. Por ejemplo, para sumar 266 más 355, me voy a dar cuenta que al juntar las unidades me da 11. Como habíamos visto en la actividad anterior, no podemos poner 11 en ese casillero, por lo tanto el paso número 2 sería canjear. Este 11 voy a dejar la unidad donde corresponde y la decena la voy a poner en su lugar posicional, quedando allí como una reserva. El paso 3, como ya sumé las unidades, voy a sumar las decenas. Y agregando la reserva que puse recién, me doy cuenta que otra vez me pasa lo mismo. Otra vez me da más de 9. No puedo tener 2 dígitos en las decenas. Por lo tanto, el paso 4, que está acá abajo, me indica que el 12 también tengo que volver a canjear
El 1 lo pongo en las centenas y queda solito el 2 allí. Listas las decenas. Y el paso 5 sería sumar los números que están en las centenas, agregando la reserva que puse, y el total sería 621. Abajito nos muestra cómo hacer lo mismo, pero cuando me enfrento a una resta o una sustracción. En el caso de la sustracción, el canje se hace un poco de una manera distinta, porque aquí el canje se hace pidiéndole al vecino. El paso 1 para realizar esta sustracción, que es 135 menos 118, es escribir los números en mi tablero. Escribo el mayor arriba y el menor abajo. Una vez escritos los números en mi tablero, paso al número 2, donde al realizar las unidades me doy cuenta que el 5 es más pequeño que el 8, por lo tanto no le voy a poder quitar 8 al 5. Recuerda que yo no puedo acomodar los números a mi beneficio. Yo no puedo decir al 8 le voy a quitar 5. Es al de arriba. Siempre se le quita al de arriba. Entonces, como no le puedo quitar 8 al 5, yo lo que tengo que hacer es transformar este número en 15. Y eso siempre lo voy a hacer pidiéndole a mi vecino, que son las decenas, una ayudita para transformar ese número 5 en 15. Entonces, como acá habían 3, yo le pido una decena, me la da al lado y este se va a quedar con una decena menos, o sea, se va a quedar en 2. Y el número de al lado se va a quedar más grande y ya se transformó en 15. Ahora sí puedo quitarle 8 al 15. ¿Sí? Al quitarle 8 al 15 me da como resultado 7. Me da 7, que está aquí abajo, en el paso número 3. ¿Sí? Entonces, voy a las decenas y recuerden que ya no es un 3, es un 2, porque mi vecino muy generosamente me prestó una decena recién. Así que yo digo que al 2 le voy a quitar 1 y me queda 1. Y en las centenas, al 1 le quito 1, me queda 0. La respuesta entonces, o diferencia también se le llama al resultado, es 17. En la siguiente página, siguiendo los ejemplos anteriores, vamos a resolver las siguientes adiciones y las sustracciones. Lo primero que tenemos que hacer, recuerda, el paso 1 es ubicar los números en mi tablero posicional donde corresponden, respetando sus posiciones. Recuerda que es muy importante que en el caso de las sustracciones o restas vaya arriba aquí escrito el número más grande. Por ejemplo, aquí el número más grande es 452 porque tiene 4 centenas y acá solo hay una. Por lo tanto, el 452 debe ir primero y el 125 debe ir después. Vamos entonces a ubicar los números y luego vamos a resolver teniendo mucho cuidado con no poner dos números allí en los casilleros, y si así fuera, tenemos que hacer el canje, ¿sí? En las restas, lo mismo, tenemos que darnos cuenta si el de abajo le puedo quitar el número de abajo al de arriba. Si el de arriba es más pequeño, tengo que pedir prestado a mi vecino. Y la número 5 y 6 la vamos a resolver en nuestro cuaderno de matemáticas. Vamos a escribir cada número en un cuadrito muy ordenado. Si quieren pueden dibujar para cada una de las operaciones su tablero posicional. Si no lo quieren dibujar, no importa, pero tienen que hacerlo bien ordenadito, respetando cada posición para no confundirnos. Recuerden que miren aquí, hay dos números y aquí hay tres números. El 91 no puedo ponerlo debajo del 4 porque si no sería 900. El 90 va debajo del 2, ¿sí? Bien ordenadito para poder resolver eso sin equivocarnos.
Y en la número 7 vamos a escribir acá en el libro cuál es el número que nos falta. Allí hay 2 cuadritos que nos faltan completar. Aquí hay 3 cuadritos y acá hay 2 cuadritos. Observa muy bien para darte cuenta de qué número es el que nos falta. Y para terminar el trabajo de hoy vamos a trabajar y aplicar todo lo que aprendimos sobre las sumas y restas con canje y lo vamos a hacer en nuestro cuaderno de matemáticas. Acá tenemos varios problemas que tenemos que resolver allí. Los leemos. Les recomiendo que encierren con un lápiz de color los datos que te entrega cada problema y puedas resolver usando el algoritmo en tu cuaderno. O sea, usando, ¿cierto?, el tablero de posición, si es que lo prefieres, si te hace más fácil, o directamente los símbolos y operaciones para resolver este problema. En el primero nos habla de distancias. Nos dice que José y su papá recorrerán Chile partiendo desde La Serena, que está acá en esta imagen. Este puntito es La Serena. Y la pregunta es, ¿cuántos kilómetros recorrerán hasta llegar a Chillán, que está acá abajo, el tercer puntito? La imagen entrega la información que desde La Serena a Valparaíso hay 425 kilómetros. Tú encierra ese dato porque te va a ayudar a resolver el problema. Y de Valparaíso a Chillán hay 513 kilómetros más. Entonces, para saber cuántos kilómetros recorrieron desde La Serena hasta Chillán, estos dos datos o estas dos cantidades hay que unirlas, juntarlas o sumarlas. Y así vas a llegar al resultado final. Entonces lo haces en tu cuaderno, cada número en un cuadrito ordenado y vamos a aplicar la operación de adición para resolver el primer problema. El segundo problema dice, Alfredo tenía 134 sandías. Si vendió 112, ¿cuántas sandías le quedaron? ¿Le van a quedar más sandías o menos sandías después de vender? Menos sandías. Por lo tanto, vamos a utilizar la operación de la sustracción o resta para resolver. Entonces, con nuestro lápiz, encerramos el dato número 1, encerramos el dato número 2, lo escribimos en el cuaderno respetando sus posiciones y aplicamos la sustracción. Ten cuidado si te encuentras con algún canje por ahí para que apliques lo que aprendimos sobre ellos. En la número 10 dice, el colegio al que asiste Rosita tiene 45 estudiantes en los cursos de prekinder, 56 en los cursos de kinder, 348 estudiantes en básica y 497 estudiantes en media. Allí le falta una M, en media. El colegio al que asiste David es más pequeño. Tiene entre prekinder, kinder y básica un total de 718 estudiantes. Aquí tenemos un montón de datos y tenemos que encerrar, ¿cierto?, todos los datos que nos van a servir para luego resolver estas preguntas. Entonces encerramos los datos que nosotros creemos que nos van a servir y luego leemos la pregunta A y B. Dice, ¿cuántos estudiantes hay en total en el colegio al que asiste Rosita? Lo primero que tenemos que hacer entonces es identificar cuáles son los niños o los cursos, ¿cierto?, con sus capacidades del colegio de Rosita. Los escribimos hacia abajo respetando sus posiciones en el cuaderno y para saber cuál es el total tenemos que aplicar una suma, ¿cierto? Juntar todas esas cantidades para saber cuál es el total. Y allí vamos a responder la letra A. Y B, al comparar las cantidades de estudiantes de ambos colegios, ¿cuántos más hay en el colegio al que asiste Rosita que al que asiste David? Entonces ya tenemos en la pregunta A la respuesta de la cantidad total de estudiantes que hay en el colegio de Rosita y acá tenemos la cantidad total que hay en el colegio de David. La pregunta es, ¿cuántos estudiantes más hay en el colegio de Rosita que en el de David? Allí tenemos que aplicar una sustracción. Ponemos el número mayor arriba y el número menor abajo, cuidando su posición, utilizando el tablero si lo prefieres,
y la respuesta de esa resta va a ser cuántos alumnos más hay en el colegio de Rosita que en el de David. Y en el número 11 dice, observa la situación y resuelve para responder la pregunta de Andrea. Quiero una lechuga y un repollo. ¿Cuánto le debo? Entonces acá el caballero anotó el valor de la lechuga y anotó el valor del repollo. Acá lo que tenemos que hacer es encerrar la información de la imagen que se relaciona con la pregunta. ¿Qué datos, cierto, me van a ayudar a responder esa pregunta? Entonces tú encierras o subrayas la información o los datos que te van a ayudar a resolver la pregunta que hizo la señora que estaba comprando verduras. Con eso entonces, luego de que responda, cierto, esta pequeña autoevaluación, ¿sí? Terminamos el trabajo de hoy. Espero que te haya quedado claro cómo es la resta y suma utilizando los canjes. Si no se te hace muy fácil utilizar el algoritmo, puedes seguir trabajando con el material concreto que está en tu libro, el recortable, y así poder ir relacionando lo concreto con lo simbólico. La idea es que llegue el momento en que ya no necesites utilizar el material concreto para resolver un problema y utilizar solamente el algoritmo. Pero si no lo logras aún, no te preocupes porque nos queda tiempo para que logres utilizar el algoritmo como corresponde. Nos vemos, niños y niñas, que estén bien, cuídense y hasta la próxima clase.